lago era profundo. La noche era oscura. La colisión mortal. Las únicas pistas eran unos restos de pintura, un trocito de espuma y la herida mortal. ¿Bastaban para desvelar a los investigadores qué había sucedido? Crímenes imperfectos. Aguas oscuras. Según una leyenda de los indios americanos, el Gran Espíritu arañó con la mano la tierra y al hacerlo, formó los lagos Finger al norte del estado de Nueva York. El más extenso es el lago Cayuga, largo y estrecho, y un destino predilecto para las vacaciones. Muchas personas van allí a nadar, hacen picnics, barbacoas, celebran grandes actos, cumpleaños. Todos van allí, al parque. El lago Cayuga está lleno en verano con actividades de navegación, esquí acuático y otras actividades acuáticas. Un viernes, sobre la medianoche, Harry Yule, un famoso del lugar, decidió salir a navegar al lago con su nueva embarcación. Harry era un célebre piloto de gran turismo conocido con el nombre de Hurricane Harry. Harry amaba el lago, le encantaba pescar y nadar, le gustaba todo lo relacionado con el lago. Hacia las 2, Harry regresó a la orilla con su embarcación para que dos amigos pudieran bajar e ir al baño. Nasrin Raza, de 18 años, se quedó a bordo con Harry. Estaba sentada en cubierta yo sola, si no recuerdo mal. Allí es donde estaba. Se tiene la mejor vista, por eso estaba allí sentada. Como era una noche agradable y las aguas estaban mansas, Harry no se molestó en amarrar el barco al muelle. Por eso, se fue a la deriva mientras esperaban que volvieran los dos amigos. Entonces, escucharon un fuerte ruido. Harry se levantó y chocaron. Había sangre por todas partes. Sentí como si un monstruo enorme hubiera salido del agua y me hubiera arrancado el brazo. Harry Yule falleció de inmediato en el lugar. Apenas había cumplido los 27. Murió al instante. Probablemente estaba de pie intentando descifrar qué se acercaba, y entonces aquel objeto le embistió en la oscuridad. El pasajero de Harry, Nasrin Raza, fue llevada rápidamente al hospital después de perder mucha sangre. Tenía el brazo desgarrado. El brazo estaba triturado. Los médicos hicieron todo lo que pudieron para salvarle el brazo y no tener que amputarlo completamente. Nadie asumió la responsabilidad del incidente. Los investigadores estaban convencidos de que era otro barco y empezaron una vasta pesquisa para investigar los 1.200 barcos del lago. Sobrevolaron la zona. Botes patrulla recorrieron el lago en busca de señales. Hay tantos puntos de acceso al lago Cayuga que no se sabía por dónde había entrado o salido la otra embarcación. Y era realmente un juego de adivinanzas en ese momento. Para evitar conjeturas, los investigadores contrataron a un experto en recrear accidentes de barcos para estudiar la colisión. Era incuestionable que había acontecido una tragedia terrible en el lago aquella noche. Era incuestionable que la persona que lo había cometido se había ido de la zona y no tenía intención de entregarse. Pero encontrar pruebas no sería tan sencillo. El lago era uno de los más profundos del país y las corrientes eran impredecibles. Todo está en continuo movimiento. Si hay escombros en el agua, se mueven sin rumbo fijo. Quizás se depositan en el fondo. El lago no deja rastros. Elimina toda señal de lo sucedido. Así que se dispone de poco para determinar a dónde se dirigió el culpable, de dónde venía, a qué velocidad iba. Era muy difícil. La investigación del accidente de navegación que mató a Harry Yule e hirió gravemente a Nasrin Raza dio muchos giros imprevisibles. Cuando llegué al lugar y vi la embarcación,
Quedé atemorizado por lo que vi. Parecía como si algo hubiera chocado justo en el centro del barco. Había un gran agujero en forma de V, justo donde se supone que está la proa, como si algo lo hubiera atravesado. En el barco de la víctima había pistas importantes. Había pruebas de que las luces del barco no estaban encendidas en el momento de la colisión. Las luces de proa no estaban encendidas. El interruptor estaba apagado. La luz del ancla no estaba en su orificio y estaba tapado con un tapón de goma. Era obvio que la embarcación que recibió el impacto no estaba iluminada aquella noche. Había varias marcas de corte en la cubierta de la lancha que, de hecho, atravesaban la tapicería. Los analistas se dieron cuenta de que estaban causadas por una hélice en movimiento. Una prueba de que la barca salió del agua y voló por encima del barco de Harry. La nave sospechosa, al desplazarse a gran velocidad, tiende a levantarse del agua y a estar un poco por encima. Al chocar, lanzaría la parte frontal de la embarcación sospechosa hacia el cielo en un ángulo de 45 grados. Los médicos creían también que las heridas causadas a Nasrin Raza eran de una hélice. Los investigadores hallaron un agujero en forma de bala en la sección delantera del bote de Harry. Un agujero creado por el motor de otro barco. La bala que había taladrado el casco del barco nos indicaba que era un motor interno y fuera borda. Asimismo, que el barco navegaba a alta velocidad para que pudiera perforar la fibra de vidrio y continuar a través y por encima del otro barco. Otra información acerca del barco responsable se obtuvo de una fuente insospechada. La autopsia de Harry Yule. El forense halló restos de pintura blanca en las heridas de Harry. Lo que ofrece una imagen de lo rápido e intenso que debió ser el impacto para dejar esos rastros en las heridas. Los investigadores también estaban intrigados por otro descubrimiento. No había microorganismos marinos en las heridas de Harry, un hecho muy revelador. Pudimos determinar que la embarcación tenía un casco muy limpio o más probablemente estaba encima de un remolque. Cuando un barco está sobre un remolque muchas veces es más fácil limpiarlo y las personas lo limpian o todos los microorganismos se secan y ellos los quitan al lavarlo. Los investigadores sabían a esas alturas que buscaban un barco blanco dañado, con un casco en forma de V y un motor interno y fuera borda. Sabían que la hélice estaba rota y que estaría guardado sobre un remolque y no atracado en el agua. El departamento del sheriff comunicó esta información a los medios de comunicación y pidió la colaboración de cualquiera que pudiera aportar información. Hubo una gran persecución. La víctima era un famoso de la zona. Daba miedo, porque nadie sabía quién era el autor del incidente o qué había pasado. Así que fue un accidente que dio mucho que hablar. Un día después, una llamada informó a la policía de un barco estropeado que parecía haber sufrido una colisión. Al parecer tenía la proa dañada y algunos desperfectos en uno de los laterales del barco, así como unas marcas recientes y raras en la pintura del barco. Y al examinar el cuadro de mandos, vimos lo que parecía una gotita de sangre cerca de la palanca de cambio, cerca del compartimento del conductor. El barco fue incautado e inspeccionado. Todos creían que el caso estaba resuelto. Hemos dado con el malo. El barco en cuestión está justo aquí y lo tenemos. Pero las pruebas forenses revelaron que la pintura de este barco era diferente de la pintura hallada en las heridas de Harry Yule y que la hélice no estaba estropeada de modo significativo. Además, los análisis de ADN demostraron que la sangre no era de Harry Yule ni de Nasrin Raza. Las pruebas forenses no casaban. De hecho, excluyeron la embarcación porque no era la que buscábamos. Por consiguiente, los investigadores reanudaron la búsqueda, conscientes que, cada día que pasaba, el autor tenía más tiempo para ocultar las pruebas imputables. Harry Yule, la víctima de uno de los peores accidentes de la historia de los lagos Finger, fue sepultado. En su honor se corrió una competición de GT en la pista local. Su pasajera a bordo aquella noche, Nasrin Raza, sobrevivió.
pero nunca recuperaría totalmente la función del brazo. Me miro el brazo y solo veo un brazo feo y deformado, pero algunos días lo miro y tengo una especie de flashback. Dios mío, alguien murió. Podía haber sido yo. Has estado tan cerca de la muerte que es espeluznante. La policía hizo un llamamiento público a través de los periódicos, la radio y la televisión, pidiendo la colaboración de cualquiera que tuviera información sobre la colisión. Finalmente, 4 días después del accidente, un hombre llamó al departamento del sheriff con una posible pista. Me preguntó qué información tenía y se la di. Le dije, creo que yo era un pasajero de la lancha que colisionó con la otra barca. John Ottenshott, un obrero de la construcción, dijo estar navegando por el lago Cayuga y dijo que su embarcación chocó con algo, aunque no sabía lo que era. Estaba tan oscuro, nublado, que no se podía ver nada en el lago. Sabía que no habíamos chocado con un tronco. No creo que hubiéramos salido despedidos del agua de la manera que lo hizo, porque despegamos completamente del agua, así que sabíamos que había sido algo grande. Ottenshott afirmó que habían vuelto para ver con qué habían chocado, pero que no vieron nada. Así que condujeron la barca hasta la plataforma de acceso, la sacaron del agua y fueron a casa. Identificó al conductor de la lancha como su compañero de trabajo, Floyd Wright. Explicó que quería que Wright le acompañara a la policía, pero que Wright se negó. Y respondió, verás, no quiero perder mi trabajo, perderé mi trabajo, mi casa. Y añadió, un tipo ha perdido la vida, y contesté, eso está mal. Cuando la policía interrogó a Floyd Wright, él también afirmó no saber con qué habían chocado. Chocaron de frente, proa contra proa. No lo sabemos porque no lo vimos. Lo sé porque he visto las barcas. Yo estaba allí. No es una pregunta, se lo cuento. Oímos un ruido sordo, dimos media vuelta y estuvimos mirando, pero no se podía ver nada y no se oía nada. Y por eso pensamos que lo mejor era salir del agua, porque no sabíamos qué daños habíamos sufrido. Me pareció muy difícil que Wright no pudiera oír los gritos de la pasajera en la embarcación de Yule. Había testigos en la orilla, a unos cuantos metros de distancia, que pudieron oír sus gritos de auxilio. Wright admitió haber bebido aquel día, pero subrayó que no estaba bebido. Yo conducía. Me habría tomado en todo el día unas 5 o 6 cervezas. Cuando entramos en el agua, bebí Pepsi todo el rato. Con una orden de registro, la policía revisó la propiedad de Wright y halló la barca en su almacén. Se veía fácilmente que había estado reparando el barco. La masilla y el material en la lancha no estaban a ras con la fibra de vidrio original y había pintado encima con pulverizador. Había algunas áreas pintadas de blanco con pulverizador. Si había sangre u otra prueba en el casco del barco, ya había sido borrada y repintada. También había sacado la hélice, pero aún estaba en el almacén, rota e irreparable. Esa hélice, las 3 palas, estaban fuertemente dañadas, el metal abollado y rasgado. No había sangre ni tejido humano en la hélice, aunque los investigadores no esperaban encontrarlos, porque el agua los había limpiado. Pero, sorprendentemente, había una pequeña grieta en la hélice, y dentro hallaron un pedacito de lo que parecía espuma. No era ningún milagro que ese trocito de espuma quedara pegado a la hélice teniendo en cuenta las fuerzas dinámicas que intervinieron. Un experto en pruebas de rastros materiales, Ron Stambro, analizó la muestra con un microscopio. No trabajaba con una muestra muy grande, pero lo suficiente para el análisis que nos habían solicitado. Observadas bajo un fuerte aumento, los diferentes tipos de espuma muestran estructuras perceptiblemente distintas. Como resultado, es posible distinguir un tipo de espuma de otra. La espuma de la hélice parecía muy similar al relleno de espuma del asiento en el barco de Harry Yule. Y Stambro pasó al siguiente paso
usando un procedimiento llamado espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier. Se proyecta una luz infrarroja a través de la sustancia, y las moléculas en esa sustancia se estiran y vibran. Y entonces medimos la absorción de esa luz infrarroja en esa muestra. Así, se obtiene una huella química del poliuretano en ambas muestras. Eran indistinguibles la una de la otra, así que acordamos que estaban hechas de la misma sustancia y que, por tanto, podían tener un mismo origen. Pero no era concluyente. Por eso, Stambro comparó los rastros de pintura del cuerpo de Harry con la pintura de la lancha de Floyd. Se calentaron a 800 grados centígrados y evaporizados, de modo que sus componentes químicos pudieran medirse en un espectrómetro de masas cromatógrafo de gas. De nuevo, la composición química de ambas muestras era idéntica. No afirmaría al 100% que eran muestras idénticas. Diría que eran indistinguibles, lo que indicaría que esos restos de pintura del cuerpo tenían un mismo origen. La acusación disponía ya de las suficientes pruebas forenses para vincular la embarcación de Floyd Wright con la que se dio a la fuga en el accidente. A partir de las pruebas forenses, los fiscales afirmaban saber lo que había sucedido la noche del accidente mortal. Después de dar una vuelta al lago, Harry Yule paró en el muelle para que 2 de sus pasajeros fueran al servicio. Por razones desconocidas, Harry no amarró la barca y se hizo a la deriva hacia la zona de navegación. Floyd Wright y John Ottenshott admitieron haber bebido aquella noche, pero afirmaban no estar ebrios. Dijeron no haber visto el barco de Harry porque no llevaba las luces. La hélice trituró el brazo de Nasrin y la tapicería del bote. El casco golpeó a Harry en la cabeza y lo mató al instante, dejando rastros de pintura en el cuerpo. Algunos piensan que Floyd dio media vuelta para ver qué había pasado y que además de ver los daños ocasionados, también escuchó los gritos de Nasrin. Floyd Wright y John Ottenshott lo negaron. Wright sacó la lancha fuera del agua y la guardó en el granero para poder empezar a repararla. Siempre sostuvo que desconocía haber colisionado con el barco de Harry Yule. Sabían exactamente lo que habían hecho. Seguro que lo sabían. Es imposible que choques con un barco de verdad y no sepas que has chocado con un objeto importante o que creas haber chocado con un tronco o una madera a la deriva. Si hubieran tenido las luces encendidas, les hubiéramos visto. Garantizo que les hubiéramos visto. No había modo de saber cuál era el estado de embriaguez de Floyd Wright aquella noche. En el estado de Nueva York, esto limitó severamente el caso de la acusación. Tienes que demostrar que el accidente está causalmente relacionado con la bebida. Debe existir esa conexión estrecha. Nueva York lo requiere. Por eso el hecho de que se tomara unas cervezas a lo largo del día no implica necesariamente que eso fuera la causa de la muerte. Debes probar más allá de cualquier duda razonable que existe esa conexión. Estar bebido no debería confundirse con ser responsable. El hecho de denegar el auxilio y no ser acusado de nada relacionado con la bebida hace que te plantees que nuestras leyes tienen una laguna jurídica que permiten que un individuo abandone la escena del crimen, ya que no puede ser acusado de estar ebrio en ese momento. Coincidentemente, el permiso de conducir de Wright estaba suspendido en esos momentos debido a un arresto por conducción en estado de embriaguez. Floyd Wright fue acusado de alterar pruebas físicas y no comunicar un accidente. Se declaró inocente durante el juicio, pero fue condenado y sentenciado al máximo de 4 años de prisión. Y ese es mi problema. Chocas contra mí y no me ayudas. Te marchas dejando que me desangre hasta morir. Eso me molesta mucho. Y la verdad es que físicamente sí, estoy herida. Pero odio vivir con el hecho de que odiaré a una persona el resto de mi vida.
No es un sentimiento bueno. Siento como si tuviera un peso en el corazón. Sentir algo así por alguien no es bueno. No me gusta sentirme así, pero me pasa. A cambio de su testimonio ante el gran jurado, John Ottenshott obtuvo inmunidad de cargos. Ahora admite que él y Floyd estaban borrachos. Diría que legalmente estábamos ebrios. Si nos hubieran parado de camino a casa, nos habrían multado probablemente por conducción en estado de embriaguez. Casi seguro. Fueron los restos de pintura, la reconstrucción del accidente y en particular el trocito de espuma atrapado en la grieta de la hélice los que probaron el caso. La parte más agravante de las pruebas fue aquel pedazo de espuma que encontraron en el barco de Floyd Wright, procedente del barco de Harry. Reveló a todos que aquella había sido la lancha que había matado a Harry. Es alucinante lo que la ciencia puede hacer. Es alucinante. Sin ella habría sido como él dijo, ella dijo, ya sabes. Pero es alucinante lo que la ciencia hace.